Buenos días y bienvenido a este proceso. ¿Puede empezar, por favor, nos recuerda su nombre completo? Jaime Gilberto Franco Pérez. Licenciado Franco Pérez, ¿nos da su número de cédula? 8252646. Muchas gracias. ¿Nos recuerda a qué sala espera ir y a qué posición? Sala tercera de lo contencioso administrativo, principal, magistrado principal. Muchas gracias. ¿Nos aclara un poco sus estudios? ¿Tiene licenciatura con grado, maestría o doctorado? Tengo licenciatura en Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. De ahí me fui a estudiar a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, donde tengo una especialidad y hice la reválida para hacer el doctorado. Pero no, tiene el doctorado, o sea, llegó o tiene... En Colombia, el licenciado en Derecho, lo que nosotros llamamos licenciado en Derecho, tiene que hacer una reválida para que entonces el Estado colombiano lo reconozca como doctor. Entonces, en la época que a mí me tocó estudiar, tuve que hacer la nivelación como extranjero y tuve que hacer la reválida. Gracias. Le voy a hacer la primera pregunta del cuestionario que ya se conoce. Describa su historia familiar, profesional y, en su opinión, ¿qué cualidades lo hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Por favor, nos ofrece elementos que sustenten su decisión para este cargo. Bueno, mi historia familiar es una historia familiar bastante sencilla. Vengo de un hogar, papá, mamá, viví con ellos, con mis abuelos. Todos vienen de una clase media profesional, trabajadora. Soy hijo único. Me desarrollé en el barrio de El Dorado, en Betania, y vengo de esa generación en que jugábamos a la calle, la lata, el pío pío y todo eso. ¿En lo profesional? Bueno, en lo profesional ya dije, ¿verdad?, que he hecho estudios de licenciatura, después especialidad con doctorado, y en lo profesional tengo 22 años, voy para 23, de ser profesor de la Universidad Santa María la Antigua, de la Universidad Latina. También he sido profesor de maestrías en la Universidad Nacional. Soy actualmente profesor en la Universidad Interamericana. En todas las materias han sido Derecho Administrativo, Derecho Procesal Administrativo y Derecho Constitucional. Una pregunta. En sus 22 años, ¿solamente se ha dedicado a la académica? No, bueno, son 36 años en el contencioso administrativo, porque desde que me gradué fui a trabajar a la Caja de Seguro Social. Ahí inicié mi vinculación, diríamos, con el ciudadano, con el asegurado, ¿verdad? Y ocupé allí distintas posiciones. Fui subdirector de legal, fui director de asesoría legal, pero de todas ellas la que más me gustó fue ser abogado del Complejo Hospitalario Metropolitano y ver los casos de Malarraque. Muy bien. ¿Puede, por favor, aclarar por qué usted desea ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, realmente tengo que confesar que esta experiencia se la debo a mi hija, quien me dijo algo que yo no sabía, porque ya anteriormente lo hice en el 2015 y les voy a ser muy sincero, quedé totalmente desilusionado, ¿verdad? Nunca tuve una entrevista como esta, simplemente al final se terminó haciendo otra cosa y esta vez yo no tenía ninguna idea de aspirar, pero mi hija me confesó que mi mamá, que murió de Alzheimer cuando todavía ella no lo tenía, le había confesado que ella quería ver a su hijo como magistrado de la Corte. Por eso estoy aquí, no tengo otra razón. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Iniciamos el ciclo, bueno, continuamos con el ciclo de preguntas. ¿Alguien de los integrantes de la comisión, alguna pregunta? Carlos Ernesto y después Méndez. Buenos días. Buenos días. ¿Usted considera como privativa las funciones de cada órgano del Estado democrático? ¿Cómo definiría sus límites? Muy bien, primero que nada, efectivamente, la Constitución así lo señala, ¿verdad? Cada uno de los órganos son 3 órganos separados del poder público. Sin embargo,
tiene que haber armónica colaboración. Y esto lo digo porque recuerdo una historia, muy rápido quiero contarla. En Francia, con la Constitución de 1791 se dijo que eran totalmente independientes de las funciones, y lo que generó fue impunidad, porque el órgano judicial entonces no podía juzgar a los funcionarios de los otros órganos en base a esa separación absoluta de los poderes. Tiene que haber colaboración en temas, ¿verdad?, puntuales y comunes. Por ejemplo, el órgano judicial, a pesar de dictar sentencias, administrar justicia, tiene funciones administrativas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la contratación de sus servicios y obras es derecho administrativo, y administrar su personal también es derecho administrativo. Por ende, tiene que haber una colaboración siempre entre los tres órganos, dado que hay funciones colaterales. El órgano ejecutivo, por ejemplo, también ya hoy tiene función de administrar justicia. Entonces hay una armónica colaboración. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Ernesto. ¿Ya? Méndez. Ok, dentro del cuestionario que se les suministró, bueno, tenemos dos, voy a hacer la pregunta número 2 y 3, porque van consecutivas y son lineales. La número 2, ¿ha sido usted investigado por alguna causa penal y cuál fue el resultado? La tercera, ¿ha sido usted denunciado o investigado por faltas a la ética ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o ante el órgano judicial, el Ministerio Público o alguna instancia administrativa? No tengo ninguna comparecencia ante ninguno de esos entes que ha mencionado usted. Quiero decirle que en la parte administrativa, en la Caja de Seguro Social, se me destituyó en el año 2006. Yo presenté mi demanda ante la Sala Tercera y la gané, ¿verdad? Me reintegraron, y cuando me reintegraron renuncié al señor Luciano. Gracias. ¿Quién más? Así, claro, el representante del Colegio Nacional de Abogados. Sí, buenos días a todos. Hay una pregunta en el cuestionario que se ha elaborado que me habla que dice: considera usted que el servicio de administración de justicia necesita ser transformado. Yo quisiera agregar nada más, ampliándole la pregunta: ¿qué opina usted en su percepción si usted fuera, pensemos por un momento, que usted fuera hoy elegido como magistrado? ¿Qué piensa o qué opina usted de la ley de carrera judicial? Si la misma está bien como está o si debería ser mejorada en algún aspecto y en cuáles. Muy bien, muchas gracias. No sé si pueda contestarla. ¿Por qué? Porque en este momento he sido contratado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tribunales superiores, para analizar la ley, en donde sí he encontrado varios temas de inconstitucionalidad con un tribunal que se está creando, en donde se le está dando jurisdicción en materia administrativa, porque la materia que va a conocer este tribunal no es judicial, es administrativa, es ética y en funciones administrativas dentro del órgano judicial. Para mí, en mi opinión, es inconstitucional con el 206 numeral 2 de la Constitución. Es una opinión muy personal que tengo en cuanto a mejorar la administración de justicia. Bueno, yo voy a hablar de la Sala Tercera porque es a la que me he dedicado 36 años de mi vida. Sí, la Sala Tercera en sí necesita una renovación en varios aspectos. El primero es la ley. La ley es de 1943, reformada por la ley 33 del 46. Soy de los que hace poco trabajó como comisionado en la elaboración de un código contencioso administrativo que se entregó al Ejecutivo, pero que no ha quedado en absolutamente nada. Y en él estamos proponiendo reformas importantes a la justicia administrativa que ha sido olvidada. Y yo diría que la más importante también es que hemos tenido una Sala Tercera con 70 años más de justicia,
Sin embargo, en las universidades no se vino a dar derecho procesal administrativo sino hasta 1994, en donde tengo que decirlo, me siento muy orgulloso de eso, soy el primer profesor de contencioso administrativo en la Universidad de Panamá. ¿Alguien más? Doctor Michel. En este mismo sentido de la transformación y a propósito de la posible inconstitucionalidad del Tribunal de Integridad y Transparencia, precisamente ese tribunal es un tribunal disciplinario. Y si es un tribunal disciplinario, tiene que ver con el aspecto administrativo. La forma en que el operador de justicia se desempeña a nivel penal, entonces se tendría que hacer en la jurisdicción correspondiente. Lo cierto es que esta jurisdicción disciplinaria internamente se ha sostenido que es inconstitucional porque rompe con la verticalidad en materia de apelación, que es entendible, porque el superior solo penetra, entre comillas, penetra las funciones propias del inferior en materia de apelación únicamente. Pero ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Es históricamente en el orden judicial, desde siempre. El superior analiza la actuación del inferior a través del recurso de apelación natural, pero al mismo tiempo nombra al inferior, participa en concurso donde selecciona al inferior y al mismo tiempo tiene facultad disciplinaria, concentración de poder que atenta contra el principio de la Revolución Francesa y del Estado de Westfalia, en el sentido de que una autoridad, una función. Durante toda la trayectoria de esa Revolución Francesa se trata de evitar la concentración de poder. Entonces, obviamente, hay superiores que no quieren perder esa trilogía de poder. Entonces, el Tribunal de Integridad es un tribunal disciplinario que excluye de la función del superior la materia sancionadora. Y al mismo tiempo la ley de carrera, que algunos tampoco quieren que la ley de carrera prospere, sustrae de la competencia del superior organizar el concurso, participar del concurso y seleccionar a sus subalternos. Que la ley de carrera tiene sus instancias, tiene su tribunal que hace la evaluación del candidato, lo selecciona y lo remite al superior para que haga el nombramiento. Entonces, el superior pierde un derecho indebido que siempre ha tenido en el sistema judicial panameño de esa concentración de poder. Yo analizo, y eso es aceptado, y es estrictamente judicial, las apelaciones, claro. Pero además de eso, yo te nombro, y te selecciono y te nombro, y además de eso, yo te sanciono. Fíjense, cuando, y me van a perdonar lo demás, porque he vivido en las entrañas de esa criatura. Cuando no había ningún organismo centralizado, ni la Secretaría General, que custodiaba las denuncias disciplinarias contra los funcionarios judiciales. ¿Qué lío encontrar las denuncias? Habían denuncias disciplinarias distribuidas en los despachos de los superiores. 194 desde el 91 hasta el 2008, que yo fui presidente. Comenzamos a buscarlo.
estaban denuncias contra los jueces municipales en despacho de los que habían sido jueces coordinadores, porque hay varios juzgados de circuito que son los que... En el Tribunal Superior, otra cantidad de denuncias distribuidas en los despachos de los que habían sido magistrados del Tribunal Superior. Y del 91 hasta el 2008 no había ningún proceso. Es más, cuando se organizaban las auditorías, el mismo superior que nombraba tenía que juzgar, y solamente hubo una destitución de más de 30 o 35 auditorías donde se veía y se tenía elementos probatorios. Algunos ni se consideraron los procesos. Entonces hay que desentrabar, entre comillas, esa palabra, la función disciplinaria del superior, porque eso también atenta contra una recta administración de justicia. Bueno, yo lo expreso desde el punto de vista de mejoramiento institucional. Usted, se lo agradecemos, lo habló a nivel de abogado, pero fíjese, optante al cargo de magistrado, desde el 2005, y hay quienes internamente no quieren aceptar eso, pareciera. Desde el 2005, la administración de justicia ha cambiado. Por eso existe esta instancia ahora de participación popular en la conversación con los magistrados. ¿Por qué? Porque en el 2005, un distinguido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decente, formal, denunció ante el país la corrupción interna, irregularidades que se daban, y hubo una protesta nacional, y el presidente Martín Torrijos, como salida, hubo una reunión con destacados líderes de la sociedad civil y aprobaron un pacto de Estado por la justicia. A partir de ese momento, este pacto forma parte de la visión transformadora de esa administración de justicia que fue sacudida en el 2005. Y entre los puntos de este pacto está expedición de una ley de carrera, tanto para el órgano judicial como para el Ministerio Público, a fin de que cuenten con personal idóneo y honesto, se garantice el respeto, decoro e independencia de los jueces y magistrados y se establezcan las condiciones de acceso a quienes aspiren a ser operadores judiciales. 2015 se aprobó la ley. Y el Tribunal de Integridad y Transparencia se presentó como una ley aparte y se debatió en todo el órgano judicial. Y la única objeción de un par de funcionarios muy notable era que se iba a romper la cadena de las apelaciones. Pero no, la apelación es estrictamente judicial, pero eso no significa que debe ir aparejada con el control disciplinario y tampoco con el control del nombramiento, porque entonces ¿para qué la carrera? Y ese proyecto de la ley de carrera no es que aparte, la última versión reforzada y dialogada con todos los sectores, su seguro servidor y su amigo lo presentó 2009. No sé si me permite darle el punto de vista de lo Ahí que termino. estoy explicando. 2009. Y
y duró 6 años y medio en la asamblea, porque grupos van y grupos vienen, y al fin se aprobó en el 2015 y de pronto no se está aplicando. Bueno, no hay presupuesto, pero ahora hay una comisión que se está organizando las distintas carreras para hacer los concursos, pero a lo que voy es, en materia de control interno disciplinario y en materia de garantizar idoneidad, no se está cumpliendo. Esa ley de transparencia e integridad es producto de un estudio que hicieron de la Administración de Justicia en Panamá y Centroamérica. 2 tomos. Corrupción. Y nosotros invitamos a los autores de documento, un grupo de Washington. Quedaba sorprendido, porque todos los órganos judiciales de Centroamérica criticaban el informe. Cuando una carta le pedía autorización a los magistrados, 4 estaban en contra, 2 se abstuvieron y 3 apoyaron. Y nosotros sostenimos que por decisión presidencial lo invitamos. Y esa ley es producto de esa ola de corrupción que hubo. Sin embargo, no hay instrumento para sancionar, no hay instrumento para evaluar ni calificar al personal. Entonces estamos igual que en el 2005. Gracias, perdón de la extensión. No se preocupe. Quiero contestarle de la manera más directa. Yo no estoy en contra del tribunal. Lo que sucede es que como miembro de la Comisión Contenciosa Administrativa, descubrimos que de acuerdo al artículo 206, numeral 2, no se podían crear ningún tipo de tribunales administrativos de instancia, por la razón de que la Constitución centralizó. Después del la reforma de 1956, en donde se decapitó el Tribunal Independiente de los Contenciosos Administrativos que existió en este país, se mete esa función jurisdiccional, se lleva, ¿verdad?, a la norma constitucional que tenemos hoy en día, metiéndole en la sala tercera de los contenciosos administrativos. Entonces, yo lo que estoy diciendo no es que estoy ni atacando al tribunal, ni cuestionando sus funciones, no. Mire, le voy a explicar otra cosa. Aquí hemos tenido que crear tribunales como el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el Tribunal de Cuentas, está el Tribunal Tributario, ¿verdad? Y ahora hay uno de la Función Pública. Se han creado 4 tribunales en lo administrativo, pero en todos se tuvo el cuidado de señalar que estos tribunales iban a conocer única y exclusivamente de agotamiento de la vía gubernativa, lo cual lo hace un tribunal sui generis. Ha sido hasta alabado este modelo por españoles que han venido aquí. ¿Por qué? Porque es un tribunal, pero no tiene función jurisdiccional, tiene una función de justicia que va a dictar un acto administrativo. ¿Por qué? No es mía la culpa. La Constitución ha centralizado la función jurisdiccional, y así empieza el artículo 206 en el numeral 2, la jurisdicción de los contenciosos administrativos, para conocer de actos administrativos, operaciones, prestaciones de eficiencia de los servicios públicos, ¿verdad? Entonces está centralizado por ahora. La comisión llegó a la conclusión de que teníamos que solicitar o recomendar una reforma a la Constitución para poder crear tribunales administrativos con jurisdicción y que sean instancia realmente de la sala tercera. Soy un creyente de eso, como soy un creyente de los sistemas de carrera. Uno de los peores males que tiene la administración pública en todo sentido es que nuestra Constitución dice que los servidores públicos en nuestro país tienen que venir del sistema de mérito, y el 307 nos dice cuáles son los que no pueden entrar en ese sistema de mérito. Por ende, todos los demás servidores públicos en este país, no solo los judiciales, los de todo el país, en todos los órganos del Estado, que no estén dentro del 307 de la Constitución, deberían estar en carrera, deberían estar en leyes de carrera. Y repito, no estoy atacando el tribunal per se, estoy advirtiendo que como comisionado se evaluó muy cuidadosamente por más de casi 25 profesionales del derecho
la realidad de que es que aquí no se pueden crear tribunales con jurisdicción, sino que se tiene que dejar claro que son para agotamiento de la vía gubernativa, como son los otros 4 que le he mencionado, con el mayor respeto. ¿Cómo se integra esa comisión? ¿Cómo se integra? La comisión que llegó a esa conclusión. Se integró, tengo entendido que por escogido por en ese momento el viceministro de la presidencia, el señor Salvador Sánchez, profesor universitario y abogado. Creo que está hablando de la comisión codificadora. La comisión Sí. codificadora, esa es la que yo me refiero, sí. Así es. No voy a, esto no es un debate sino preguntas, pero sí ayer tocamos este tema y yo expresé mi visión sobre este particular. Gracias. No, la respeto, por favor, con todo esto. Yo le expresé ayer, No se preocupe, yo la respeto, usted es una persona que conozco y que tiene todo mi respeto. Gracias, Iván. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí que dentro de lo Sí, sí, claro. yo aprovecho la oportunidad porque expreso lo siguiente. Yo soy abogado litigante ya de 27 años de estar ejerciendo la profesión y he sido litigante toda mi vida. Sin embargo, a mí me llama la atención y evidentemente he compartido esto con muchos operadores de justicia. Aquí hay una pregunta que me dice a mí, por ejemplo, la pregunta 10, ¿qué haría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación en el desempeño de su cargo, de forma que afecte la credibilidad de la judicial? Yo agregaría esto, si usted tiene una opinión al respecto, por ejemplo, al mismo tema que arribamos hace un momento, la ley 53 crea una figura que se llama el amparo a la independencia judicial. Ese amparo de independencia judicial, si usted es magistrado hoy y es seleccionado, ¿qué opinión le merece esa figura dentro de la ley de carrera judicial? Empiezo por la primera parte, perdón, de percepción ciudadana, porque es evidente que la percepción ciudadana crea mucha subjetividad. Bueno, yo soy un respetuoso de los derechos humanos. Toda mi vida he estado formado dentro del concepto de los derechos humanos. Incluso antes de hacer ejercicio profesional formal, me presenté como voluntario en la Cruz Blanca y ahí estuve prestando servicios por 2 años hasta que me gradué. Y digo todo esto porque la percepción ciudadana es lo primero que un funcionario público debe tener presente. Es lo primero. ¿Por qué razón? El servidor público se debe totalmente a la ciudadanía, se debe totalmente a esa opinión ciudadana que, dicho sea de paso, muchas veces se le trata de descalificar señalando, pero bueno, ¿quiénes son? Y nada más es un grupito. Para mí solamente basta una opinión de un solo ciudadano para que eso me llame a escucharlo y a pensar y ver cuál es mi error si lo tengo y por lo tanto corregirlo si así es. La segunda parte era Lo del amparo. lo del amparo. Bien, yo ¿Cómo sobre... combinaría eso con la figura del amparo a la independencia judicial? Bueno, primero que nada, yo también me llama la atención. Mira, no es el tema de fondo. En el tema de fondo me parece supremamente interesante y supremamente atendible. Sin embargo, esa figura puede estar colisionando, ¿verdad? Con el amparo constitucionalmente regulado. Puede ser una razón de ser. Además, tengo también de reservas de que toda figura que trate derecho procesal, o sea, la parte adjetiva del derecho, a mí me parece que tiene que estar debidamente el procedimiento señalado, debidamente establecido las competencias, debidamente establecido la razón de la decisión, cómo va a ser, qué efecto tiene, si es un efecto de cosas juzgadas, si es un efecto simplemente de decisión administrativa. Todas esas cosas me parece que tienen que aclararse. Sí, es que más o menos, buenos días, la dinámica más o menos comienza siempre de ese lado, ¿no? Dando la oportunidad a los
miembros de la comisión. Doctor, hace un momento acaba de mencionar que desde sus inicios profesionales ha tenido un vínculo con el tema de los derechos humanos. Entonces vamos a formularle dos preguntas. Voy a formularle la primera, o si quiere podemos formular las dos y usted desarrollarlas. La 11 y la 12 me voy a referir. ¿Cuál es su visión del papel de un magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos? ¿Y cómo incorporaría el control de la convencionalidad en su rol de magistrado de la Corte? Yo creo que las dos preguntas están relacionadas. No sé si me permite contestarlas prácticamente como si fuera una. ¿Por qué razón? Como abogado litigante también, porque quiero decirlo con mucho orgullo, desde que estuve en la Caja del Seguro Social, ahí existía la mentalidad de que el abogado, el asesor legal de la Caja del Seguro Social tenía que estar preparado para defender a su institución. Por lo tanto, se nos permitió litigar. Yo he litigado prácticamente toda mi vida. Salvo los baches que tengo con la Contraloría, que el señor Contralor no me dejó litigar. Pero de resto, pues he litigado toda mi vida. Yo quiero decirle sobre ese tema que para mí es preocupante. Es preocupante, ¿por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ha aceptado, ¿verdad?, criterios como el bloque de la constitucionalidad, y por lo tanto, si acepta el bloque de la constitucionalidad, en mi opinión, debe aceptar la convencionalidad. Pero las veces que he presentado demandas argumentando la convencionalidad, quiero decirles que he tenido la mala suerte de que ni siquiera entran a mencionarlo. Ni siquiera entran a mencionarlo cuando uno invoca, por ejemplo, dentro del cuarto punto de una demanda, ejemplo de plena jurisdicción, que es la expresión de la disposición que se estima violada y el concepto de la violación. Cito, ¿verdad?, leyes de la República de Panamá que han acogido, ¿verdad?, las decisiones de aceptar y acatar tratados o convenios internacionales que se convierten en ley de la República. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno las invoca, pero las invoca desde el punto de vista de los derechos humanos, lamentablemente tengo que decirle que no he visto una acogida, y le tengo otra respuesta. Por allá por los años 90, inicio de los años 90, a instancia del magistrado Arturo Hoyos, se logra convertir en ley una reforma al artículo 97 del Código Judicial, que en ese tiempo era el 98, y se le agrega el numeral 15, que es el proceso contencioso de protección de los derechos humanos. ¡Qué vergüenza! Tengo que decirlo. Ese proceso es una belleza. Sí hay que hacerle algunas reformas como a todo lo judicial, pero ese proceso es una belleza. Y ese proceso, aquí el litigante, el abogado que presenta demandas constantemente ante el contencioso, ha sentido, ¿verdad?, la frustración, y por lo tanto ustedes pueden hacer estadísticas de que ese debe ser el menor proceso que entra a la sala tercera en este momento. ¿Por qué? No porque la gente no quiera demandar los derechos humanos, sino porque han visto trabas e incluso, no sé, se inventan a veces, ¿verdad?, figuras y trabas procedimentales que deberían estar contenidas en la ley. Mira, otra de las vergüenzas que yo veo de la sala tercera, lamentablemente, es que la sala tercera, a través de jurisprudencia, ha creado requisitos formales que deberían estar en una ley procesal. Eso no puede ser. Y eso hace el Senado, el avance del proceso, ¿verdad?, de protección de los derechos humanos. Y yo como profesor tengo mucho tiempo de estárselo advirtiendo a mis estudiantes. Y donde tengo una oportunidad de decirlo, en un foro lo digo. No se está respetando la convencionalidad. No hay mentalidad ahora mismo. Esa es mi opinión. Sacaron los rojos a mí. No. ¿Alguien alguna otra pregunta? Sí.
Bien. Usted también señaló o hizo énfasis en la sala a la cual aspira, que es la sala tercera. Pero yo quisiera un poco formular, porque al final, si llega a ser magistrado, va a ser magistrado de la Corte. Y si va a ser magistrado de la Corte, inclusive tendría la opción de llegar a ser presidente de la Corte en su condición de magistrado. Siendo así, yo quisiera que desde un enfoque un poco más amplio, salido de la sala, viendo la Corte y la Administración de Justicia de manera holística, nos contestara la siguiente pregunta. ¿Cómo pondera usted en el ejercicio de sus funciones como magistrado la importancia y el alcance del debido proceso? Esa es la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Para mí el debido proceso es todo. Yo soy procesalista. A pesar de que me identifico como especialista en derecho administrativo, yo creo que ya la vida y la práctica me ha hecho un subespecialista en el procesal administrativo, dado el tiempo que tengo de estar poniendo demandas en la sala tercera y de enseñarlo en la universidad. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente que cuando nosotros hablamos del debido proceso, estamos hablando de un principio que fue creado sobre todo con una intención clara, de que el juez no tuviese una discrecionalidad en cuanto al manejo de un asunto, ¿verdad?, sometido a su consideración. Si no hay debido proceso, el juez inventa reglas, el juez hace manejos desviados y por lo tanto puede tomar decisiones totalmente discrecionales. Cumplir el debido proceso es lo que ata perfectamente y adecuadamente a cualquier administrador de justicia que tiene que decidir un proceso a cumplir la forma procesal, procedimental, que significa un conjunto concatenado de actos uno detrás de otro que deben cumplirse de la manera establecida en la ley adjetiva. Porque si eso no se hace, simplemente se está llegando al desequilibrio procesal y se pueden producir decisiones totalmente desapegadas, ¿verdad?, de la estricta legalidad. Buenos días, licenciado Jaime. A propósito de la sala tercera, que además de los asuntos contenciosos administrativos tiene competencia en lo laboral, quisiera conocer y haciendo un poco relación con la convencionalidad, los convenios internacionales de la OIT de protección a la clase trabajadora son altamente violados y fundamentalmente porque predomina el dominio del control económico. ¿Qué visión tiene usted cómo maneja o si maneja el tema de las convenciones de la OIT que protegen a los trabajadores y cuál es su expertise en ese tema? Muchas gracias por esa pregunta, muy interesante. Primero que nada le digo que la materia originaria de la sala tercera es el administrativo, no es laboral. Laboral se agrega posteriormente, muchos años después. Pero ahora es un reto para cualquier magistrado de lo contencioso administrativo. Lo que sí le digo, esto es interesante conocerlo, que la sala tercera sí ha tenido laboralistas, incluso los tiene en este momento. Pero no conozco uno con un título en Derecho Administrativo. No conozco uno. Puede ser que esté cometiendo algún error, pero no conozco ninguno. Sí conozco algunos que han tenido práctica judicial, ¿verdad?, de alguna u otra manera en la materia contenciosa administrativa. La materia contenciosa administrativa ha estado huérfana. El procesal laboral sí se enseña en la universidad. El procesal
contencioso administrativo es una cuestión del 1994, ¿no? Entonces, ante esto le digo, efectivamente, es un reto. Yo, como experto en administrativo, tendría que desempolvar, ¿verdad?, mis conocimientos en temas laborales a nivel de casación que llegan, pero quiero decirle con esto que no quiere decir que las convenciones de la OIT no las haya visto, y eso se debe a mis 21 años en la Caja de Seguro Social, donde sí tuvimos relación con los acuerdos, convenciones de la OIT, y por lo tanto sí tengo manejo de eso conmigo. Muy bien. Gracias, doctor Franco, por su participación y de parte nuestra toda la suerte. Gracias, y a ustedes por toda su paciencia conmigo. Muy amable. Gracias.